puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Le voy a hablar algo acerca de la cruz. Usted nota, y yo lo que quiero hablar hoy lo hago sin ánimo de ningún tipo de ofensa. La palabra de Dios no se hizo para ofender, para lastimar a nadie. No es el propósito de la palabra, pero sí debemos enseñar con claridad lo que significa a la luz de la palabra, las cosas que nosotros en nuestra creencia aplicamos en nuestra vida. En Semana Santa vimos cruces por todo lado. De hecho, la cruz es un símbolo muy utilizado en la religión católica, muy utilizado. Pero en realidad vamos a ir al origen de la cruz. Le voy a contar qué es la cruz y en varios programas, porque no es un tema bastante grueso, no vamos a poder hablarlo en un solo programa. Vamos a estar explicándoles a ustedes en qué consiste la cruz, por qué el Señor murió en una cruz y qué beneficios o qué obtuvo Él en la cruz para nosotros. Para que usted haga de cuenta, usted le dieron un cheque en blanco, usted puede colocar el monto que sea en ese cheque y puede irlo a cobrar porque ese cheque tiene fondos. El Señor ganó una cantidad de cosas en la cruz, pero el problema es que nosotros no estamos reclamando lo que Él ganó en la cruz para nosotros. Así que le voy a contar los orígenes de la cruz. Primero, la cruz era un elemento de tortura como tal. ¿Cómo se inventó la cruz? Pues le voy a contar que históricamente reyes como el rey Darío crucificó a 3,000 babilonios. ¿Qué hizo Darío? Los crucificó. ¿Por qué los crucificó? Porque cuando habían guerras, recuerde que un pueblo que invadía a otro o un pueblo que se defendía de otro tenía que infundir temor a su enemigo. Así que de tal manera que en estos tiempos donde comienza la cruz, habían guerras demasiado sangrientas. Las guerras no eran como las guerras de hoy, a distancia. Se envía un misil y se acaba un poco de gente. No, era guerra cuerpo a cuerpo. Así que muchos emperadores, como Alejandro Jabeo, Alejandro Magno, muchos emperadores, el rey Darío, muchos emplearon la cruz para infundir temor a sus enemigos. ¿Qué hacían ellos? Cogían a las personas que estaban vivas, a los soldados enemigos, y los empalaban. Les atravesaban un palo desde el recto hasta la boca. Esa era el empalamiento en la antigüedad. Y se colgaba y se ponía públicamente. Así que eso infundía temor a todos sus enemigos o temor a todo aquel que quisiera meterse contra ese pueblo. Con el pasar del tiempo, este empalamiento se convirtió en la crucifixión. Ya no se atravesaba a la persona de la forma que le acabo de decir, sino que se crucificaba. Así que el rey Darío crucificó a 3,000 babilonios. Usted lo puede buscar, es muy fácil en este momento googlearlo y buscarlo. También Alejandro Magno, que fue el conquistador más joven de la historia. Este hombre a los 32 años ya no tenía imperio que conquistar. Fue a Tiro y allá crucificó 2,000 ciudadanos. Los crucificó. Alejandro Jabeo también crucificó a 800 fariseos, mientras sus hombres violaban a las esposas de estos hombres delante de ellos. Ahora, los romanos como tal emplearon este mecanismo. Recuerde que Roma había venido a invadir Palestina. Recuerde que Palestina no pertenecía a Roma.
Recuerde que el Imperio Romano estaba ubicado en Europa, pero se comenzó a extender. Los imperios siempre se iban extendiendo a donde llegaban, tomaban, se lucraban de las personas a las cuales ellos subyugaban y el imperio crecía y se fortalecía. El Imperio Romano se extendió por parte de Europa, también se extendió por Asia y ahí toma Palestina y también se extiende por África. Así que el Imperio Romano en su momento fue un imperio muy poderoso. A través del dolor y a través de la intimidación era como lograban contener a los pueblos que ellos subyugaban. Así que los romanos, le quiero contar que ellos crucificaron a 30,000 delincuentes en la época de Jesús. ¿Cuántos delincuentes? 30,000 eran crucificados. Hubo un hombre llamado Tito Vespasiano y este tipo crucificó tantos judíos. Después de esa revolución que hubo, el Señor muere, resucita y 70 años después de su muerte y de su resurrección, los judíos se cansan de la opresión romana y hay una gran revuelta, hay una gran revolución contra el imperio y entonces envían a Tito Vespasiano para que destruya esa revolución, para que acabe con ese movimiento que se llamaban los celotes, y Tito llega y comienza a crucificar tanta gente que en ese momento se acabaron las cruces. Ya no había cruces donde poner tanta gente. No había cruces para tantas víctimas. Así que cuando una persona en el tiempo del Señor Jesús veía una cruz, en realidad la cruz era una máquina de muerte, una máquina de tortura. No estaba diseñada la cruz para una muerte rápida como la guillotina o el ahorcamiento, ya que a través de la cruz una persona, un reo sentenciado a la muerte podía pasar varias horas muriendo de una manera humillante, de una manera muy dolorosa y de una manera lenta. Ese era el propósito de la cruz. No era matar rápidamente como la guillotina. La guillotina, eso es cuestión de segundos y murió. El ahorcamiento a través de la asfixia no iba a producir mayor tiempo en su dolor, pero la cruz estaba diseñada para producir el máximo de dolor, el máximo de humillación e infundir temor a aquellos que se querían sublevar. De esta manera yo voy a partir leyéndole lo que dice la palabra del Señor. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Entendiendo esto, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. Le voy a explicar el por qué. Resulta que la cruz no tiene el símbolo que para nosotros o para la sociedad moderna tiene hoy en día. Recuerde que la cruz era una máquina de muerte, de tortura, de humillación. De tal manera que cuando alguien pasaba por un camino y veía cruces, lo único que sentía era miedo. Sentía miedo de un día poder estar él o un familiar en una cruz. No era algo que se portaba con honor, no era algo que la gente quería tener en su casa, no era un instrumento de bendición, no lo era. Le voy a poner una similitud. Hoy en día en países como Estados Unidos existe la pena de muerte y se utilizan varios mecanismos. La inyección letal, la cámara de gases, que eso ya se ha ido aboliendo, y la silla eléctrica que está vigente. Usted no tendría en su casa una imagen de una silla eléctrica, ni tendría una silla eléctrica a escala hecha en su casa. ¿Por qué? Porque uno lo asocia ¿con qué? Con muerte. Así que en el tiempo del Señor la gente veía una cruz e inmediatamente la asociaban con muerte. La asociaban con dolor, con castigo, con humillación. Entonces el apóstol Pablo, que era un hombre muy letrado, que era un hombre muy estudiado, que era un hombre muy entendido, que era un hombre que tenía dos nacionalidades, él era judío, pero también era romano. El apóstol Pablo le comienza a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y comienza a predicarles de un evangelio que parte de una cruz. Un evangelio que habla de
un Dios que entrega a su hijo para morir en la cruz, en el lugar más absurdo, en el lugar más humillante, más degradante para cualquier ser humano. Así que a los griegos, que eran la sociedad más avanzada de su época, a ellos no les cabía, no les calzaba la idea de que el Dios de Pablo, el Dios de los judíos, había entregado a su hijo a morir de una forma tan horrenda como la crucifixión en la cruz del Calvario. No les cabía. Por eso Pablo escribe y dice, porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden. Recuerde que los griegos, ellos tenían los dioses del Olimpo, ahí estaban Zeus, ahí estaba todo su grupo de dioses, y a ellos no les cabía cómo Dios, Jehová, había entregado a su hijo para morir de esa forma tan absurda. Por eso él dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, hablándole esto, le voy a decir qué más significa crucificar. La palabra crucificar o crucifixión viene del latín clavar o fijar a un madero. Esto ya se lo dijo, esto lo emplearon en tiempos muy antiguos, imperios grandes como los medos, como los persas, gente como Alejandro Magno. Recuerde que era una muerte humillante, cruel, era un método de ejecución para nada humano, era muy cruel morir en la cruz. ¿Sabe esto? El Señor Jesús murió de una forma grotesca, de la forma más grotesca que pudo morir algún ser humano. Voy a decir algo que sé que tal vez puede causar algún tipo de malestar con la gente que está a favor de las corridas de toros. Yo personalmente no estoy a favor de la corrida de toros ni del maltrato de los animales en ninguna forma, en ninguna expresión, pero no lo hago con el ánimo de ofender. Quiero dejar una enseñanza clara de esto. El toro es un animal muy poderoso y en algunos lugares, yo no puedo generalizar y decir que en todas partes esto ocurre, pero no es un secreto que al toro le menguan la fuerza antes de salir al ruedo. En algunos lugares, por ejemplo, no lo dejan dormir. No lo dejan dormir. Le echan agua toda la noche para que el toro no salga con la misma fuerza. En algunos lugares lo golpean con sacos de arena. Y obviamente esto no sale a la luz, esto no es una cosa pues que se publique. Asimismo, como el toro es menguado, el Señor antes de ir a la cruz comienza a recibir una cantidad de castigos que van a menguar su fuerza. Van a comenzar a dañar y a deteriorar su salud antes de enfrentarse a un castigo tan horrendo como lo es la cruz. El Señor Jesús comenzó a derramar sangre desde Getsemaní, en el huerto. Pero luego el Señor es llevado al concilio y ahí es golpeado. Y luego llevado al pretorio romano, donde estaba el pretor, donde había un hombre que tenía mucho rango, donde había una compañía de soldados. Ahí vuelve y es golpeado. Y después sí es llevado a la cruz. O sea que cuando hablamos del sacrificio del Señor, no solo hablamos de la cruz, hablamos de todo un paquete completo. Usted me dirá a mí, ¿por qué el Señor tenía que morir? Porque establecido por Dios estaba una ley, que no había remisión de pecados, no había perdón de pecados, sino el derramamiento de sangre. Por eso los judíos, cuando pecaban, los judíos tenían que tomar un corderito, un animalito, imponían las manos sobre él, había una transferencia de pecados y luego el animalito se sacrificaba, tomando el lugar del judío, el animalito moría. Ellos lo hacían sin saber que era una simbología de lo que luego el Señor Jesús iba a hacer miles de años después por toda la humanidad. Por eso Él se llama el Cordero Inmolado de Dios. Por eso es el Cordero de Dios. Porque Él no tenía que ir a la cruz, pero sin embargo lo hizo, tomando el lugar que a mí y que a ti te correspondía en la cruz del Calvario. Voy a hablarte de algunas de las humillaciones del Señor en la cruz. Y vuelvo y te digo, esto es un paquete completo de dolor antes de llegar hasta allá. El Señor Jesús recibe una humillación antes de ir a la cruz muy grande, y es cuando el Señor se queda solo por la traición de sus discípulos. Sus discípulos le dicen a Él que no lo van a negar. Sin embargo, cuando Él es arrestado, todos huyen. Y el Señor comienza a quedarse solo. Él va a experimentar la soledad total. No solo la soledad que producen los hombres, sino la soledad que produce el abandono de Dios.
porque Dios en la cruz lo iba a abandonar y usted va a entender por qué. Lo iba a dejar absolutamente solo, completamente solo. Lo iba a dejar sin ningún respaldo de nada. Los mártires de la iglesia, como Esteban, que murió apedreado, tenían el acompañamiento de Dios en medio de su dolor. Los mártires que la Biblia narra en el libro de Hebreos, capítulo 11, que murieron aserrados, partidos por la mitad o quemados, estos mártires tenían el acompañamiento de Dios. Por eso a Esteban le están tirando piedras. Imagínense el cuadro, le están tirando piedras, él está muriendo apedreado y dice la Biblia que él estaba mirando el cielo y les estaba diciendo: Padre, no tengas en cuenta lo que ellos están haciendo. O sea, esto lo produce solo el acompañamiento de Dios. Pero el Señor Jesús le iba a tocar solo. Y comienza un proceso de humillación. Y en Mateo capítulo 26 me habla un poco acerca de este concepto de la humillación de la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 67. El Señor está en el concilio. Lo han llevado ante el sumo sacerdote. Y lo quieren acusar, pero dice que él callaba. Voy a leerlo del versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahora mire lo que dice el versículo 67. Entonces le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Tres cosas voy a decirle aquí. Lo primero, le escupieron el rostro. ¿Sabe una cosa? Esto se llama en la Biblia esputo. Un esputo es escupir a alguien en la cara. Esto es una ofensa. Ahora, para el judío, si hay dos judíos están hablando y uno de ellos escupe en el piso, eso es una ofensa para el otro. Escupir en el piso es de pésima y mala educación. Sin embargo, no se compara escupir en el piso con escupir en el rostro. Esta gente comenzaron a escupir al Señor ¿en dónde? En el rostro. Le dieron puñetazos y le abofetearon, le daban golpes al Señor en el rostro, en la cara, con ira. Comenzaron a romperle la cara. Comenzó su cara a hincharse. ¿Qué pasa cuando a una persona le dan un puño en la cara? Comienza a inflamarse casi de manera inmediata. Comienza el morado, los hematomas. Al Señor comienzan a desfigurarle el rostro. ¿Sabe que la Biblia dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres? Sin embargo, cuando Él fue puesto en la cruz, dice la Biblia que estaba desfigurado y que no tenía apariencia de ser humano. No había en Él apariencia de ser humano. Por todo el dolor que Él iba a tener que atravesar en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida eterna y una cantidad de cosas que Él ganó con nosotros en la cruz. También le quiero decir algo más que dice la palabra. El Señor lo azotaron. De sacarlo de aquí se lo llevan al pretorio romano. Estando allá en el pretorio romano, al Señor lo comienzan a castigar una compañía de soldados que no les importaba la vida de un judío, de un hebreo, que estaban acostumbrados a matar y que espiritualmente lo más seguro es que estaban endemoniados, tenían espíritu de muerte en él y se estaban desquitando del Señor Jesús. Esto que le voy a decir, si usted nunca lo ha escuchado, puede sonar muy pesado, pero espero usted lo comprenda. Satanás era un ángel que se llamaba Luzbel en el cielo. Satanás, como los ángeles y como los seres humanos, tienen libre albedrío, libre escogencia. Un día Satanás, no se llamaba Satanás como tal, siendo un ángel muy hermoso que se le había dado poder, se rebeló contra Dios, pero de todas maneras un ángel. La Biblia solo me habla de 3 querubines protectores, 3 arcángeles. Yo no sé la gente de dónde saca otros nombres, pero bíblicamente solo se menciona a Gabriel, a Miguel y a Luzbel.
Gabriel el mensajero, Miguel el de la guerra y Luzbel era el ángel encargado de la adoración celestial. Así que Lucifer se rebela contra Dios y Jesús, estando en el cielo, no se llamaba Jesús sino el Verbo, lo expulsa del cielo, lo saca con todos los ángeles caídos, lo saca. Ahora, aquí en la tierra, Satanás tiene, como decimos aquí en Colombia, de papaya al Señor Jesús, ya no como Dios, sino como un frágil ser humano para desquitarse. Llegaron estos hombres con toda su furia, con toda su rabia y comenzaron a desquitarse contra él. Espiritualmente, cuando una persona mata a otro, entra un espíritu de muerte. Hay un espíritu que lo gobierna, un espíritu que le pide más muerte. Estos hombres comienzan a darle al Señor Jesús sin misericordia, sin tener ninguna contemplación con él. El Señor está en el pretorio romano. Primero pasa por el concilio, ahí le hacen de todo y luego lo traen al pretorio romano. Allí él es sentenciado a muerte y comienzan estos hombres a castigarlo, a darle. Lea por favor conmigo Mateo capítulo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda una compañía. ¿Qué gente había alrededor del Señor? Toda una compañía de soldados. Versículo 28. Desnudándole, lo humillan, le quitan la ropa. Le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciéndole: salve, rey de los judíos. 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban en su cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Comienza diciendo el versículo 26 que los soldados habían azotado al Señor. ¿Sabe? La flagelación romana consistía en desvestir a la víctima. Le quitaban la ropa. Luego estiraban sus manos contra una columna. Lo amarraban contra una columna para que su piel, la piel de la espalda, quedara templada. Ahora, la columna podía ser alta o media. Si era media, lo doblaban contra este poste pequeño, atadas las manos. Utilizaban un instrumento de tortura, era un látigo corto, no era largo. Este tenía varias tiras de cuero y estas tiras terminaban en pedazos que se amarraban de piedra o de hueso o de metal, se amarraban en las puntas. Normalmente el hueso o el metal tenía forma cóncava. Para que usted me entienda un poco más, cóncavo es, si usted ha tenido un gato, el gato tiene una uña hacia adentro, eso es cóncavo, hacia adentro. De tal manera que cuando estos hombres tiraban un latigazo, fuera el metal o fuera el hueso o fuera el hierro, eso se clavaba en la piel y al alar de nuevo el látigo rompía. Ese era el propósito. Ahora, se hacían dos hombres, uno a cada lado, cada uno con su látigo. Y cada hombre, cuando uno tiraba y rasgaba, inmediatamente entraba el otro latigazo. ¿Para qué? Para no dejar descansar a la víctima. Al Señor comienzan a romperle allí. ¿Qué producía esto? Obviamente, pues quedaban expuestas las venas, las arterias, los músculos se rompían e incluso a veces era tan sangrienta esta forma de tortura que hasta los órganos quedaban expuestos allí. Recuerde que el Señor Jesús era un hombre muy joven y saludable. Recuerde que era un hombre que no tenía enfermedad. Recuerde que él era un carpintero y en el tiempo antiguo no habían taladros, no habían sierras. El Señor era capaz de echarse un tronco, de partirlo con un serrucho, con una herramienta. Era un hombre atlético. Sin embargo, comenzó a ser menguado. Hay algo muy tremendo y es que le colocan una corona de espinas. ¿Sabe? Esa corona tiene un significado. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca, él no tenía que trabajar. Adán comía de todo lo que la tierra le daba, gratis.
Pero cuando peca, uno de los castigos que Dios le impone a Adán es que tendrá que trabajar y tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y Dios luego maldice la tierra, dice, espinos y cardos producirá la tierra. Cuando le ponen esa corona de espinos y cardos en la frente del Señor, significa que el Señor Jesús estaba limpiando el pecado que había sobre la tierra, la maldición de la tierra, la redimió. Estaba el Señor redimiendo la tierra. El trabajo del ser humano lo estaba el Señor limpiando de lo que Adán había hecho. Ahora, hay algo que me impacta mucho. Dentro de las torturas que le provocan al Señor, hay algo que se llama le mesaron la barba. No la besaron con B, sino con M. Mesar la barba es arrancarle la barba a tirones al Señor. Isaías capítulo 50, versículo 6, hablando de esto, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Arrancarle el cabello a la barba a un judío era una ofensa tremenda, ya que para el hombre del oriente, las culturas del oriente, la barba es un símbolo de masculinidad, de virilidad, de dignidad en el varón. Ahora, a él no se la cortaron, se la arrancaron. De tal manera que cuando el Señor, recuerde que los judíos en Levítico 19:27, los judíos no se podían cortar la barba, no se la podían cuidar y se la tenían que cortar en punta, pero no se podían cortar la barba. Ahora, el Señor tenía barba por su cultura y estos hombres romanos comienzan a arrancarle la barba, obviamente desprendiéndole fragmentos de la piel, y él comienza a sangrar. Él ya venía del concilio, ya le habían dado puñetazos, ya lo habían escupido, ahora lo traen acá, toda una compañía de hombres, lo desnudan, lo golpean, se desquitan con él, huestes espirituales de maldad se desquitan con él a través de seres humanos. Pero no contentos con esto, ahora el Señor va a ser llevado a la cruz del Calvario. El Señor ya sabía lo que le esperaba en la cruz. La crucifixión era algo que nadie anhelaba. Nadie quería ir a una cruz. Ahora, le voy a decir algo acerca de la cruz. Recuerde que la cruz no era un símbolo de bendición para nadie. La cruz no simbolizaba una muerte digna. No simbolizaba algo que la gente dijera, yo quisiera mi última voluntad de morir en la cruz. Nadie quería hacer eso. ¿Por qué? Porque la cruz era un símbolo de maldición. Era un símbolo de terror, era un símbolo de miedo. Era un símbolo donde la gente decía, qué miedo una cruz. Gálatas me habla un poco de esto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Acompáñeme por favor a Gálatas porque quiero que todo quede sustentado correctamente con la Biblia. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ahora dice la Biblia así, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué dice la palabra? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Jesús fue a la cruz, se lo voy a decir en otras palabras, se hizo maldito para que usted y yo seamos ¿qué? Benditos. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Esto lo voy a complementar, por favor, si usted tiene su Biblia allí, yo quiero que usted me acompañe a Deuteronomio capítulo 21. Acompáñenme al Antiguo Testamento. Acabamos de leer Gálatas, que es Nuevo Testamento. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Ojalá usted esté tomando atenta nota de lo que yo le estoy diciendo acá en esta hora. Deuteronomio, por favor, acompáñeme. Capítulo 21, versículo 23. Voy a leerlo desde el 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero.
por ley, no se podía dejar el muerto hasta el otro día allí. ¿Por qué razón? Mire lo que dice la Escritura. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Se lo voy a volver a leer. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea que morir en la cruz era un símbolo ¿de qué? De maldición. La cruz era un símbolo de maldición. Por eso cuando una persona era crucificada, los romanos utilizaban 3 mecanismos para acelerar la muerte del que estaba colgado. ¿Qué 3 mecanismos? ¿Por qué? Porque por ley se tenían que bajar el mismo día y enterrarse el mismo día, porque la Biblia dice que si no pasaba hasta el otro día, la tierra se maldecía. ¿Qué 3 mecanismos? El primero, ellos creaban una fogata abajo de los pies del sentenciado, y a través del humo, por ahogamiento, asfixia, esta persona fallecía. La segunda, le quebraban los huesos con unas porras, venían y partían los huesos de los pies, lo que nosotros conocemos como la canilla, los partían. Entonces, como los pies ayudaban como punto de apoyo, al no tener ese punto de apoyo, los pulmones colapsaban y la persona no podía respirar y fallecía. La tercera, que fue lo que le hicieron al Señor, era clavarle una lanza en el corazón para asegurar que estuviera completamente muerto. Porque maldito por Dios era el colgado en un madero. El Señor sabía todo esto. El Señor sabía, pero creo yo que uno de los mayores dolores del Señor era la separación del Padre en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor iba a llevar todo el pecado de la humanidad. El Señor se iba a convertir como en un gran basurero que iba a recibir toda la inmundicia del ser humano en la cruz. Todo el pecado de nosotros, todo lo malo, toda la muerte, toda la mentira, el engaño, la corrupción, todo el egoísmo, todos los pecados de generaciones antiguas, de las presentes, de las venideras, desde Adán hasta el último de los hombres, recaería sobre el Señor Jesús. Y una de las cosas más duras es que el Padre, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El Padre entonces vendría con toda su ira con el Señor, a tocar al Señor y a disciplinar al Señor y a azotar al Señor por causa de nosotros. La Biblia dice en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Un claro ejemplo de esto es el siguiente. Cuando yo estaba niño, yo era muy travieso, y yo tengo una hermana menor. Y a veces mi hermanita hacía algún daño, y yo sabía que eso era pela fija. En ese tiempo que cuento de psicólogos, que eso lo traumatiza, que no le pega al niño, eso era pura carreta. A uno le daban, y le daban duro. Y mi mamá, que era de un carácter muy fuerte, ya gracias a Dios ahora es mucho más dulce, yo sabía que mi mamá le iba a dar una pela, una señora pela. Así que muchas veces yo le dije a mi mamá, fui yo, y yo me ganaba la pela por mi hermana. Guardando las proporciones y guardando las distancias, eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Nosotros merecemos que Dios nos acabe. Nosotros merecemos que Dios nos castigue. Nosotros merecemos ser borrados de la faz de la tierra. Lo merecemos porque somos malos. Pero el Señor se puso en medio y dijo, todo lo que le vas a dar a ellos, todo el castigo, dámelo a mí. Él no lo merecía. Él no pecó. No pecó ni de pensamiento, ni de palabra. No pecó con sus hechos.
no pecó en absoluta, no merecía, pero se puso en medio. Porque la cruz es un lugar de intercambio divino. En la cruz Él recibió todo lo que yo merecía. Y en la cruz Él ganó todo lo que yo no merezco. ¿Eso cómo se llama? Gracia. Si yo hoy estoy aquí predicando la palabra, no es porque sea el más santo, ni el más bueno, ni el más digno, ni el más merecedor, ni el más inmaculado. Es todo lo contrario. Si yo estoy hoy aquí predicando la palabra, es por algo que se llama ¿qué? Gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, si usted y yo viviéramos en la dispensación de la ley, que fue antes de Jesús, lo más seguro es que ya estaríamos muertos. En la dispensación de la ley, ahora usted va a entender por qué en el Antiguo Testamento Dios era tan severo. En el Antiguo Testamento, un ejemplo, unos muchachos tenían un papá llamado Aarón y él era sacerdote. Y el sacerdote le ofrecía a Dios unas ofrendas. Y un día estos muchachos dijeron, pues nosotros somos hijos del sacerdote, hagámoslo también. Y dice que le ofrecieron fuego extraño a Dios. Y cuando Dios vio eso, dijo, ¿quién los mandó a ellos a ofrecerme eso? Y los consumió. Ese mismo Dios es el mismo Dios de ahora. Pero ahora lo que opera es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Que Él nos mira a través de la cruz del Calvario. Le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un perro que es adoptado, lo recogí de la calle. Y cuando yo voy en la calle y veo otro perro en la misma condición, siento compasión porque a través de mi perro lo estoy viendo a él. Otro ejemplo, yo tengo un niño, un bebé. Bueno, ya no tan bebé, pero todavía le digo bebé, tiene 4 años. Y cuando yo voy en la calle y yo veo un niño de la edad de mi hijo en una condición que no debería estar, siento compasión porque me acuerdo de mi hijo. O sea, yo miro al niño de la calle a través de mi hijo. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve a través de la cruz del Calvario. Por eso le quiero decir, mi querido amigo, mi querido oyente, por eso hoy estamos con vida. Por la gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario. No porque seamos buenos, no porque Dios sea pusilánime y no tenga carácter, no porque Dios sea uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, no, por la gracia de Jesús en la cruz. Él fue a la cruz. Ahora, voy a terminar por el día de hoy diciéndote esto. Cuando Él estaba en esa cruz, todas las enfermedades vinieron sobre Él. Todo el dolor, todo el castigo vino sobre Él. ¿Y sabes por qué? Él ha podido bajarse de la cruz. Él ha podido decir, no más. De hecho, en otro programa te voy a decir esto. Al Señor Jesús no lo mataron, a Él no lo podían matar. Él puso su vida, que es diferente. ¿Sabes qué lo detuvo a Él de bajarse de esa cruz? El amor que siente por ti y que siente por mí. Cuando Él se iba a bajar de la cruz, Él pensó en ti y Él pensó en mí. Por eso no se bajó de la cruz. Por eso, aunque no lo merecía, sufrió. Dice la Biblia, fue molido. ¿Usted ha molido alguna vez algo? Fue molido, fue despedazado, fue desfigurado, fue triturado, fue maldito, fue humillado. Vivió todo lo horrendo que un ser humano nunca jamás se alcanzó a imaginar vivir por amor a ti. Ese es, señoras y señores, el más alto sacrificio. Esto ninguna religión, con el respeto a las demás religiones, ninguna religión tiene esta característica. Un Dios que amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo y un Hijo que amó tanto a la humanidad que fue a un lugar de maldición a morir de la forma más humillante, más cruel, para que tú y yo tengamos algo que se llama vida eterna. Por eso le voy a decir esto. La vida eterna es gratis. Solo hoy tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero el hecho que sea gratis para ti, para mí, no significa que a Él no le haya costado. Cuando yo le doy un regalo a mi hijo, para Él es gratis. A mí me costó. Así que hoy, si quieres aceptar a Jesús, haz conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús,
yo te necesito, reconozco que tú moriste en una cruz para el perdón de mis pecados. Hoy te pido que entres en mi vida como mi único y suficiente Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.